Disyuntiva presenta. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, amigos de Disyuntiva TV? En esta mañana tenemos la gran oportunidad de hablar con el gran doctor Renero, gran Paco, un gran amigo desde hace mucho tiempo, además de compañero, por supuesto, del INAOE. Él ahora nos platicará un poquito al final. Yo insisto en que se sacó el tigre en la rifa porque ahora es el director de formación académica, es quien tiene que ver con todos los programas de posgrado, de maestría y doctorado del INAOE y todas las cuestiones docentes, por supuesto, pero en esta ocasión lo invité en su calidad de investigador del área de óptica, de la coordinación de óptica, porque eres un experto en infrarrojo, en radiación infrarroja. Ya estuvo con nosotros aquí antes, en este mismo espacio, hablándonos del pie diabético, de termografías, y entonces con todo este lío que hay ahora de si los termómetros infrarrojos nos van a evaporar el cerebro, si van a acabar con nuestras neuronas, si van a acabar con no sé qué parte de nuestra memoria, pues le dije que viniera a platicar con nosotros. Así que yo le agradezco al doctor Renero, a Paco, que esté con nosotros esta mañana. Paco, buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días, Jorge. Buenos días todos los que ven y escuchan a Disyuntiva TV. Muchas Espero que la gracias, estén doctor. pasando bien, que estén disfrutando de su encierro, que sean felices, que hagan travesuras, etcétera. Bueno, no muchas, ¿no? O sea, que se queden en casa y que traten ahí más o menos de convivir, porque si no, imagínate. Oye, doctor, pues hay que tratar de estar en casa, ¿no? Eso es, por supuesto, seguir las indicaciones para tratar de que la pandemia pues se vaya lo más rápido posible o que sea lo menos, digamos, fuerte, ¿no? Posible. Pero a veces tenemos que salir, entonces salimos a varios espacios, tenemos que ir a comprar comida, no hay de otra, tenemos que ir a comprar algún tipo de medicamento, estas cosas necesitamos hacer, y llegamos y nos toman la temperatura. Ya viste, ha habido reacciones, unas muy desafortunadas, incluso muy agresivas de gente que no se deja tomar la temperatura porque dice que le pueden causar daños la radiación, ¿no? Entonces, platícanos, por favor, cómo funciona un termómetro infrarrojo. Sí, Raúl, con mucho gusto. Bueno, voy a hacer un paréntesis. Fíjate que cuando era mucho más joven de lo que soy ahora, fui Boy Scout. Y en los Boy Scout había muchas cosas que tienen que ver con los mitos, ¿no? Por ejemplo, decíamos, y no es broma lo que voy a decir, pero lo decíamos en los Scouts, dice, si te metes a nadar en la presa de Valsequillo, seguro que te vuelves inmune a cualquier bicho, a cualquier bacteria. Y bueno, nadamos en el lago de Valsequillo, pero aún así me llego a enfermar con estos patógenos como las bacterias y los virus, o sea que no funcionó, ¿no? Y bueno, lo que te quiero decir con esto es que los mitos, a mí en particular me gustan mucho, me gusta leerlos, me gusta saber de ellos. Y hoy que con este asunto de la pandemia y el uso de los termómetros infrarrojos, pues me toca asesinar a un mito, ¿no? Porque la respuesta inmediata es los termómetros infrarrojos no son dañinos para los seres humanos. Eso es algo que todos los que ven este programa o lo escuchan este programa tienen que saber, no son dañinos, ¿no? Pero también no son dañinos para los perros, ni para las plantas, ni van a destruir el muro, ni van a destruir el agua. Es decir, es un instrumento que lo que hace es recoger la radiación del objeto que tengo en estudio. Ahora, ¿qué tipo de radiación es? Todos los objetos, toda la materia en la Tierra y en el universo que conocemos emiten. Y emiten en diferentes longitudes de onda, emiten en función de la temperatura, pero en particular este tipo de radiación, como la podemos percibir con nuestros sensores térmicos, nuestros sensores en la piel, algunos físicos desde hace muchos años han llamadores radiación térmica o radiación calórica. Y es esta radiación que está en el infrarrojo entre los 8 y las 14 micras. Entonces, ¿qué hace un termómetro infrarrojo? Colectar esa radiación que proviene, en particular, del cuerpo humano, que es entre las 8 y los 14 micras. ¿De qué está compuesto un termómetro infrarrojo? Tiene un sensor infrarrojo, tiene una lente, que es la que captura la radiación del objeto
la enfoca en el sensor y luego tiene una electrónica. Esa electrónica lo que hace es convertir esa señal eléctrica que generó el sensor de infrarrojo para desplegarlo en una pantalla en unidades de temperatura. Esencialmente ese es un termómetro infrarrojo. Perdón. Fíjate, Oye, Raúl. Te sí, escucho. no, no, justo lo que te iba a decir es que nada más para aquí cerrarle, el mito de que los termómetros nos lanzan radiación que nos dañan, pues simplemente hay que decir que los termómetros no emiten ninguna radiación. Nosotros somos los que estamos radiando y el termómetro es el que recibe la radiación, la mide, o sea, la cuantifica y nos dice, usted tiene pues tal temperatura, ¿no? Así Sí, digamos, ¿no? Sí. sí, que correctamente. Y fíjate que algo que a mí me gusta ahora mencionar en este tema es que hay muchos tipos de sensores infrarrojos, pero hay un ejemplo que es el más usado, que es el bolómetro. El bolómetro consiste de un elemento que absorbe esta radiación térmica y luego la compara con otro. Tiene dentro del sensor otro componente que tiene una temperatura que es muy baja y con respecto a ella está comparando. Pero los bolómetros en particular, a mí me gusta citarlos porque en el INAOE tenemos muchos expertos en bolómetros. Digo, allí en astrofísica está, se me olvida el nombre de este muchacho, creo que es Miguel Velázquez. Miguel Velázquez y Daniel Miguel Ferrusca, sí. Velázquez, Daniel Ferrusca. Y bueno, en electrónica está Mario Moreno y estaba el doctor Kosarev y el doctor Alfonso Torres. O sea, en el INAOE hay una cantidad de expertos en sensores infrarrojos de forma impresionante, ¿eh? Y bueno, lo que se usa ahora en las cámaras es el microbolómetro. El microbolómetro ya está fabricado y que está diseñado en esta tecnología de microelectrónica. Por eso es que nuestros compañeros de INAOE, los de electrónica en particular, son tan como decimos en el barrio, ¿no? Son Juan Camaney, ¿no? Y bueno, entonces ya expliqué de qué está formado el termómetro infrarrojo. Ya les expliqué que tiene la lente, tiene el sensor, tiene la electrónica, tiene esta pantalla donde despliega la temperatura y algunos termómetros que se pusieron de moda con esto de la pandemia tienen además un foco, tienen una luz que esta sí emite, pero es un LED, es un diodo que emite luz, no es dañina para el cuerpo porque el cuerpo simplemente la refleja, no la absorbe, absorbe una cantidad muy pequeña, pero casi toda la mayor cantidad de esta luz que emite este LED, que es de muy baja potencia, el cuerpo la refleja y así le permite al usuario del termómetro localizar el punto donde quiere medir la temperatura. Entonces, digo, para todavía eliminar un poco más el temor a estos instrumentos, es recomendable que no tengan el foquito, ¿no? Bueno, sí. Es recomendable, pero para el usuario es mejor tenerlo porque su función es, repito, localizar el punto donde quiero medir la temperatura. Y entre más perpendicular, entre más derecho se encuentre el termómetro o la lente con respecto a este objeto, mejor va a ser la lectura, porque va a capturar más radiación de la que sale de ese objeto. Entonces, es como un apuntador, ¿no, doctor? O sea, un apuntador que lanzamos cuando estamos ahí como en una proyección, o sea, queremos ver exactamente dónde estamos apuntando, si estamos midiendo aquí o aquí, ¿no? O sea, imagínate que le estemos apuntando a la careta o a donde no tiene sentido medirlo, ¿no? Y además, pues es una referencia para que se mida bien la temperatura, ¿no? sí, fíjate que ahora que mencionaste la careta, otra cosa que es importante es que los termómetros infrarrojos deben de apuntarse directamente a la piel. Es decir, no debo de usar la careta, no debo de usar el cubrebocas si es que voy a medir temperatura alrededor de la boca, ¿no? Entonces, se debe de medir sin ningún objeto que obstruya la radiación que emite el cuerpo. Por eso la careta me estorba, ¿no? Para Claro. hacer la medición. Fíjate, otra cosa que es interesante, hay muchos termómetros de ambiente, de estos que vemos en la calle, algunos edificios, algunos, no sé, bueno, en casa yo tengo un termómetro en el jardín desde hace muchos años
pero es un termómetro que lo que mide es la temperatura ambiente, mide la temperatura del aire esencialmente. Y digo, ahora que me he preguntado sobre este mito, y para poder explicarlo también mejor otras características de la medición, lo que hice fue comparar la medición del termómetro de ambiente con la del termómetro infrarrojo, y varían. Hay una variación. ¿Por qué? La variación es porque los termómetros infrarrojos utilizan la radiación del objeto, pero para calibrar a estos instrumentos utilizan una variable que se llama la emisividad. La emisividad es la proporción o esa parte de energía que puede emitir la superficie del objeto. Entonces la emisividad varía entre un objeto muy pulido a un objeto que es muy rugoso y hasta la piel humana, ¿no? Entonces, por ejemplo, la emisividad del aluminio anodizado es 0.61 y la emisividad del cuerpo humano es 0.98. Entonces, esta medida es bien importante porque los termómetros, todos los termómetros infrarrojos deben de estar calibrados para la emisividad del objeto que quiero medir. Por ejemplo, las cámaras térmicas, estas que se utilizan en la industria y algunas que ya están reguladas y se pueden usar en el ámbito médico, puedes cambiar la emisividad. Entonces, no puedo ir a la ferretería, no puedo ir a cualquier lugar donde vendan termómetros infrarrojos y comprar uno. Tengo que comprar un termómetro infrarrojo que esté calibrado para el cuerpo humano, porque de otra manera me va a dar una medida incorrecta. No terminé el ejemplo del termómetro de ambiente que tengo en casa y el termómetro infrarrojo que tengo también en casa. En uno, la variación de temperatura es aproximadamente 2 grados, ya sea para arriba, depende cuál sea tu referencia, ¿no? Por ejemplo, cuando hice la medición, el termómetro de ambiente marcaba 16 grados, 16.9 grados, y el termómetro infrarrojo marcó 17.8, o sea, casi 1 grado de diferencia. Y eso ahora para la pandemia es crítico, porque si yo te mido 38 grados, no te dejo ingresar a mi negocio, pero si tienes 37, pues te dejo, ¿no? Lo que quiero decir con este ejemplo es la importancia de que el termómetro esté calibrado para la aplicación que se necesita. Entonces, digo, yo creo que todos los negocios que están usando ahora este termómetro infrarrojo lo ocupan correctamente. Perdón, es el termómetro correcto. Es el que está diseñado para el cuerpo humano. Y bueno, ahora, otra cosa que... Te escucho, Raúl. No, nada más, una pregunta justo ahorita antes de que pasemos a esta parte. Creo que conviene ahora que nos digas, doctor, dónde es el mejor sitio para tomar una buena temperatura, porque esa es otra, ¿no? El cuerpo tiene diferentes funciones, las diferentes extremidades. Entonces, ¿dónde es digamos, el mejor punto para tomarlo? Porque justo la gente no quiere que le tomen aquí en la frente o en el cuello y siempre están poniendo que una mano o que en la pierna o algo así. ¿Dónde se debe tomar la temperatura para que nos dé el valor, digamos, más correcto? Sí, mira, antes de decir cuál es el mejor lugar o el óptimo, quiero platicarte un poco de la temperatura corporal. Los valores que te voy a dar ahora son del tumbaburros de la fisiología en el ámbito médico. Se llama el Medical Physiology y el autor es Guyton, ¿no? Si lo pronunciamos en inglés. La temperatura promedio que dice Guyton, que es la promedio para un individuo sano, oscila entre los 36 grados y los 37.5. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué puede suceder a los 37 grados y medio? Un niño activo. Tú tienes ese escuincle que no para, que brinca, ya te tiró las cosas, ya le jaló la cola al perro, ya tiró todo lo que ese es un niño inquieto, ese tiene 37 y medio. Pero tienes al individuo que se estresa fácilmente. Entonces, un estrés te puede llevar a una temperatura de 37 y medio y puede ser que te llegue hasta los 38. Depende de qué tan sensible sea el individuo ante situaciones de estrés. Y eso dice Guyton que es normal. Entonces,
Ahora, pero ¿qué pasa cuando haces ejercicio intenso? No estás enfermo. Durante el ejercicio intenso puedes alcanzar temperaturas de 39,5, puedes alcanzar temperaturas de 40, de hasta 40 grados. Y hay reportes, hay cantidad de artículos donde se reportan estas temperaturas. Claro, estas temperaturas de 39, 40 grados en el ejercicio intenso las alcanzas y las pierdes muy rápido, pero es importante considerarlas. Es importante considerarlas porque yo te voy a tomar la temperatura y te voy a impedir de hacer algo si es que no tienes la temperatura que yo considero que es correcta. Ahora, en el mismo Guyton, en este mismo libro de fisiología, explica cómo perdemos o cómo ganamos energía. Es decir, cómo ganamos temperatura o perdemos temperatura. El solo hecho de estar en contacto con la silla o estar en contacto con la pared, estás cediendo, depende si la silla está más fría que tú, le estás cediendo calor, entonces estás perdiendo calor por ahí, no estás perdiendo temperatura. También pierdes temperatura por este mismo fenómeno, ¿no? El que radiamos. Pero también si estamos bajo el sol, estamos ganando energía, porque esa radiación que nos llega del sol, digo, tú lo sabes mejor que yo, vienen muchas, y muchas de estas las absorbemos. Y al absorberlas, después las tenemos que convertir ya sea en sudor o en vapor, pero nos tenemos que deshacer de esa energía. Pero todos estos son fenómenos que permiten ganar y perder energía. Uno que es muy común es el de convección, la palabra que no recordaba el otro día que platicaba contigo. La convección es esta pérdida de calor cuando uno de los dos objetos está en movimiento, o los dos. Es decir, cuando tú vas en el auto y sacas la mano, tú percibes una temperatura diferente a la del ambiente porque el aire se está moviendo. Bueno, entonces pensemos en este escenario. Vienes en el carro, en la mañana, hoy en la mañana, que la temperatura aquí en tu casa era de 14 grados. Entonces te subes al carro, te bajas del carro a 14 grados y caminas 100 metros, perdiste temperatura. Entonces cuando llegas ahí al Walmart, ya le hice comercial, perdón, a la que sea, no te preocupes. Llegas y perdiste temperatura y probablemente yo iba con un proceso infeccioso. O sea, probablemente sí iba con mis 38 grados o mis 38 grados y medio, pero en esas 100 metros que caminé, perdí 1 grado. Claro. Y entonces cuando llego y me toman la temperatura, toma la 37,5 y me dejan entrar, ¿no? Y ya adentro se me ocurre quitarme el tapabocas, o sea, lo que te quiero poner de ejemplo es lo importante de entender el fenómeno de la termorregulación, es decir, cómo regulo mi temperatura y cómo la pierdo más bien y la gano, ¿no? Entonces, fíjate, en el mismo libro de Guyton hay otra parte donde describe la temperatura corporal en función de problemas ya producto de una enfermedad. Entonces, se considera febrícula de los 37,5 a los 38,5. Es decir, una febrícula es ese en el que te estresaste, comiste de más y tienes por ahí un poco de diarrea, entonces tienes una febrícula. ¿Cómo se quitan esas? Pues solitas, ¿no? Es decir, puedo tomarme un medicamento para que baje la temperatura o puedo esperar unas 8 o 12 horas para ver si baja, ¿no? Es una febrícula. Y estamos hablando de 37, 38,5, ¿eh? 37,5, 38,5. A partir de los 38,5 ya se considera una temperatura que puede estar asociada con cosas ya más severas. Y sobre todo si ya tiene mucho tiempo, ¿no? Y mucho tiempo es 24 horas, ya se considera una temperatura que sí es severa, ¿no? O sea que sí la alcanzaste y no la vas a bajar de manera natural, ¿no? Entonces, aquí el punto es que la temperatura que yo considero que deberían de tener estos termómetros en los centros comerciales y donde los usen es al menos de 38 grados. Porque estás entre febrícula, igual es una febrícula producto de una infección viral o una febrícula de una infección bacteriana, pero no importa, ¿no? 38 grados si te detengo, no me importa si se te va a quitar a las 12 horas, ¿no? Sí, pero o unos minutos más tarde, ¿no? O sea, pero sí. Pero subir un poquito. Esa es la referencia, ¿no? Oye, ¿y esa temperatura
¿dónde es la mejor? Porque ya viste que con movimiento, entonces nuestros brazos se van moviendo, ¿no? Sí, sí. Ahí voy, ahí voy. Ya voy para allá, ya voy para allá. Hay varios trabajos en la literatura sobre dónde medir la temperatura para, no necesariamente para el asunto del COVID, sino simplemente porque a muchos que trabajamos con la temperatura corporal nos interesa saber cómo es la temperatura de una rodilla, por ejemplo, con respecto a la temperatura del cuello. Ujú. Y como te dije hace ratito, esta temperatura varía con las condiciones ambientales. Entonces, uno de los lugares más recomendados para tomar la temperatura es la frente y el cuello. Son lugares donde esta temperatura corporal, y la pongo entre comillas, porque la manera correcta para medir la temperatura corporal promedio, y lo dice Guyton, es en el ano o en la boca, o en alguna cavidad. Puede ser en el oído, por cierto, con un termómetro infrarrojo de disparo también, ¿no? Ahora, hay muchos trabajos. Y hace unos días tuve la fortuna de toparme con una norma europea avalada por la Federal Drug Administration, la FDA de los Estados Unidos, de cuál es la mejor zona para tomar la temperatura con un termómetro, no, perdón, no con un termómetro, con una cámara térmica. Y el punto de referencia es la comisura interna del ojo. Es decir, ahí donde tenemos el lagrimal, esa es la mejor región. Allí, exactamente, ahí donde te está señalando. Pero ¿te imaginas cómo se va a poner el público? Entonces, dejémoslo en la frente. Sí, Dejémoslo ok. en la frente. Es el mejor sitio. Una buena referencia es entre ceja y ceja. Ok, Si el ok. cuate está muy cejón, si es de ceja continua, arribita de la ceja, ¿no? Un poquito más arriba, así como Un más o poquito menos más yo, arriba. pero sí, pero por ahí arribita. Y el cuello que se usa, pues te daría un poquito más de error y por supuesto que las manos, pues todavía más error, No, ¿no? las manos es imposible. Mira, hay muchos individuos que metabolizan muy rápido y hay individuos que tienden a disipar calor muy rápido. Yo soy uno de ellos. Yo siempre que me tomo mi temperatura corporal promedio es 37.3, promedio, me la tomo diario. Es un hábito que tengo desde hace 8,000 años. 37.3 es mi temperatura promedio. Y con este asunto del COVID he estado haciendo la termografía de las manos y mi temperatura promedio en las manos es de 36,5. Pero es sin moverme. Ujú. O sea, me falta hacer ese experimento de caminar en un ambiente frío, 14 grados, y ver cuánto baja la temperatura de mis manos. Seguro que va a bajar, pero va a llegar a los 32 o 34 grados. O sea, lo que te quiero decir con esto es que tiene uno que irse a esas regiones que aún con cambios de temperatura, como son la convección o como son la radiación de otros objetos, sea una lectura más correcta. Y es cuello, frente y comisura interna del ojo. Perfecto. Bien, doctor. Oye, pues muchas gracias por toda esta explicación. Yo creo que quedó perfectamente claro cómo funciona el termómetro, que hay que escoger buenos termómetros, o sea, los que se necesitan para medir temperatura corporal, no cualquiera, para que estén bien calibrados y que debe tomarse en las regiones adecuadas, ¿no? Para que Sí, podamos tener una buena referencia y no estar, pues de alguna mente ya sea impidiendo que ingrese alguien, ¿no? O dejando que ingrese alguien que no debería, ¿no? Entonces hay que exacto. tener cuidado con eso, ¿no? Bueno, doctor, tenemos una charla pendiente de los posgrados del INAOE, que ahora es tu misión ahorita desde hace unos meses y que es una chamba gigantesca, que yo te admiro por eso, ¿sí? Para que estés chambeando ahí. Y pues ya nos encontraremos aquí otra vez con nuestros amigos de Disyuntiva, con Jorge, con todo el auditorio, para que nos platiques sobre lo que hacemos para formar recursos humanos de alto nivel en el INAOE. ¿Sale? Sí, claro que sí, San Raúl. Ya saben que en el INAOE tenemos los mejores posgrados en astrofísica, óptica, electrónica, ciencias computacionales, ciencia y tecnología del espacio, biomédica, seguridad y más todavía por venir. Así es, ya vieron, ya se sabe hasta el eslogan, ese ya se de corrido. Muy bien.
Muchas Paco, gracias. sí, doctor Renero, muchísimas gracias por este espacio. Te lo agradezco y pues estamos en contacto. Muchas gracias, Jorge. Buenos días a todos. Pórtense mal, cuídense mucho, hagan travesuras, coman y verduras. Muy bien. Jorge, amigos de Disyuntiva TV, nos vemos el próximo miércoles. Disyuntiva presentó.